Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, mis hermanos, el día de hoy estamos con el estudio 7 de nuestra declaración de fe, de lo que creemos nosotros, Comunidad Cristiana Betel, y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El título es El Espíritu Santo es Dios. Como hemos estado hablando acerca de nuestra declaración de fe, llevamos 3 puntos de ellos. Uno es que creemos que la Biblia es inerrante, que es la palabra de Dios y que es el único manual de vida para el cristiano. Para el cristiano. También creemos que Dios es espíritu, que Él es el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero, el creador de todo lo visible e invisible, y el único que puede crear todo de la nada. También el estudio número 3 acerca de lo que creemos, o el punto número 3 más bien, es que creemos que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, pero también creemos que es Dios, con la misma naturaleza que el Padre. También creemos que Él es todo hombre, pero también es todo Dios. Amén, amén. Y hoy vamos a continuar con la 4ª parte de nuestra declaración de fe, la cual no es menos importante. Y es el estudio, o lo que creemos, vendría con una pregunta que es: ¿quién es el Espíritu Santo? Porque mucha gente pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? Y hoy nos vamos a dar a la tarea de conocer más acerca del Espíritu Santo de Dios, no conforme a la mentalidad del hombre, sino conforme a la palabra de Dios. Porque el hombre hace muchas objeciones, hace muchas suposiciones, hace muchas observaciones, enseña de mucha manera, mas sin embargo nosotros hemos creído que la Biblia es la máxima autoridad y por eso vamos a dejar que la misma Biblia nos vaya respondiendo qué es el Espíritu Santo, o más bien dicho, quién es el Espíritu Santo. Y también podríamos preguntar: ¿y por qué es tan importante esta pregunta? Por lo mismo, nuevamente, porque hay muchas falsas creencias, muchas falsas enseñanzas y muchas desviaciones de lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar con esta enseñanza y nosotros categóricamente, directamente, con toda seguridad podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. Bien, vamos a iniciar, mis hermanos. ¿Por qué necesitamos este estudio o por qué necesitamos esta declaración de fe? Para que la gente que quiera conocer Comunidad Cristiana Betel sepa lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos, pero sobre todo lo que creemos, ¿sí? Porque podemos enseñar una cosa, decir otra cosa, pero lo más importante es lo que creemos. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Hay muchas enseñanzas, mis hermanos, donde se confunde a la gente con respecto al Espíritu Santo. No es una sola enseñanza, no nada más son los testigos de Jehová, no nada más son los unicitarios, no nada más son los budistas o los musulmanes, sino hay miles y miles de creencias donde han querido desviar la verdad que dice la palabra acerca del Espíritu Santo. Hay muchas enseñanzas sacadas también de errores al leer las Escrituras.
porque mucha gente quiere defender que el Espíritu Santo no es Dios, sacando el contexto al leer las Escrituras mal. Y entre esas falsas enseñanzas está que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa, como si fuera la electricidad. Nosotros a través de las Escrituras hemos comprobado y hemos confirmado que el Espíritu Santo sí es una persona. Acuérdense, o no sé si recuerden, si no, de todos modos yo voy a ir enseñando a través de esto, que nosotros creemos que es una persona porque hemos entendido qué significa ser una persona. Pero más adelante lo vamos a ir viendo todo esto. También hay quienes enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza mística que da poderes y que está a la orden del ser humano. Es una fuerza, así como si dijéramos, ya tengo el poder y yo puedo hacer lo que quiera con el Espíritu Santo. Algunos otros dicen que es una cualidad divina, pero sin personalidad, o como lo dicen ellos, es impersonal, así como la sabiduría o la bondad, que son impersonales. O sea, la sabiduría y la bondad no es una persona, mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios sí es una persona. Otros creen que el Espíritu Santo también es un poder que Dios da a los cristianos o a los que se dicen cristianos para que hablen maravillas. Tristemente, también los que se dicen cristianos creen que el Espíritu Santo es ese poder para que hagan maravillas, para que hablen en lenguas, para que resuciten muertos, para que sanen enfermos, incluso para que se hagan millonarios. Quieren que el Espíritu Santo les cumpla sus caprichos, les cumpla lo que ellos les piden aquí y ahora. Incluso dicen noche de milagros porque se va a derramar el Espíritu Santo. O sea, creen que está a la orden de uno. No han entendido que el Espíritu Santo es Dios y por eso lo quieren hacer como ellos quieren. También hay muchas falsas creencias, mis hermanos, como les decía, pero una de las más delicadas de todas las creencias que puede haber, de las miles de creencias que no voy a terminar de decirlas, ni me daría tiempo de estar tratando de una por una, pero la más delicada de todas es la que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Es la más delicada de todas. ¿Y por qué es más delicada? Porque de esta manera atacan a nosotros que creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y de ahí sacan la creencia de que si fuera el Espíritu Santo Dios, entonces creeríamos ya en tres dioses, en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Mas sin embargo, nosotros por medio de las Escrituras hemos entendido que los tres son uno. Los tres son un solo Dios. Y lo creemos también porque la misma palabra de Dios nos dice, oye Israel, tu Dios uno es. Así es también. Así que vamos a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? Nosotros fácilmente y categóricamente y con una firmeza y sencillamente podemos responder que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco versículos donde afirma todo esto. Pero es importante que ustedes ya desde ahorita lleven la perspectiva de decir, ¿por qué afirmamos que el Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué tan seguros estamos que el Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Tiene que haber esas preguntas, pero también tenemos o debemos de tener esas respuestas. También entendemos que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina. O sea, no nada más es una persona. Nosotros somos personas, pero no somos
no tenemos la divinidad total, tenemos un poco de divinidad al haber recibido al Espíritu Santo, como a Dios, a Cristo Jesús como nuestro Señor Jesucristo, y el haber sido sellados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es una persona divina. También tiene una mente, es un ser divino con una mente. Es un ser divino con emociones, un ser divino con voluntad propia. Creo que ahorita sí es necesario que explique yo por qué decimos persona. Recuerden que nosotros somos seres humanos que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. El decir que es una persona es cuando estamos hablando que piensa, actúa, decide, tiene emociones, tiene voluntad. Eso es ser persona. Entonces, aunque Dios es espíritu, también es persona. Aunque el Espíritu Santo es etéreo, no se puede tocar, no se puede ver, también es una persona. Nosotros tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos una mente, entonces somos personas también. Los animales no, los animales son seres con razonamiento, pero no son personas, porque no tienen emociones, voluntad, mente, así que podemos decir que somos diferentes a los animales y de esta manera se caería, se derrumbaría toda teoría de que venimos del mono o que venimos de alguna otra célula o que somos parte del mono o de los animales. No, mis hermanos, nosotros somos personas muy diferentes a los animales. Uno de los versículos que la mayoría de nosotros podemos explicar, aparte del que leímos al principio, donde se ve que Dios es espíritu, el Espíritu Santo es Dios, es en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Si gustan, no vayan allá, nada más voy a explicar de qué se trata estos versículos. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, pero si quieren o si gustan pueden leer después en sus casas todo el libro de Hechos capítulo 5, versículo y capítulo. Bien, la historia es esta. En los tiempos de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira estuvieron los dos de acuerdo y lo dijeron, lo hablaron, que iban a vender una heredad y que todo lo que recibieran se lo iban a entregar a los apóstoles, a los discípulos, para que se extendiera el reino de los cielos. Ellos lo hablaron, lo dijeron, lo expresaron. Entonces, si ellos vendían la heredad, ¿qué es lo que tenían que hacer? Entregar todo ese dinero. Si hubieran dicho, nada más vamos a dar la mitad o vamos a dar un 10% o no vamos a dar nada, ellos estaban en su derecho. Pero tristemente ellos hablaron y después, según la historia, ellos vendieron esa heredad. Pero la avaricia, el amor al dinero, los hace entre ellos dos decidir, entre ellos dos nada más, decidir no entregar todo y ponerse de acuerdo en que no iban a decir que habían vendido en tanto. Vamos a hablar de dinero en moneda nacional. Vamos a suponer que ellos dijeron, si nosotros lo vendemos en $1,000,000 de pesos, ese $1,000,000 de pesos lo vamos a entregar. Y de pronto les dan ese $1,000,000 de pesos, pero ya al ver el dinero en sus manos, pues se les hizo mucho. Y dijeron, oye, ¿y si nada más damos el 50%? La mitad la damos y les decimos que en eso lo vendimos y lo demás nos lo quedamos nosotros. La palabra de Dios nos muestra que nosotros lo que prometamos debemos de cumplirlo. Amén. Y ellos habían prometido no nada más a los hombres, sino también a Dios que iban a entregar todo. Pues da la casualidad de que ellos no dan todo el dinero,
creyendo que habían engañado a los apóstoles, a los discípulos. Pero recuerden que ya estaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces a Pedro le he revelado que habían vendido la heredad en la cantidad que habían dicho, que había sido mayor a lo que habían ofrendado ellos. Entonces Pedro, confrontando a Ananías por haberle mentido al Espíritu Santo, le dice a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice: ¿por qué has tentado al Espíritu Santo mintiendo? No le has mentido a los hombres, porque ellos creyeron que habían engañado a los hombres. Dice: no le has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Es una muestra, una pequeña muestra, de que el Espíritu Santo y Dios vienen siendo el mismo. Porque primero le dice: has querido mentir al Espíritu Santo, y después le dice: no le has mentido al hombre, sino has mentido a Dios. Así que, mis hermanos, al mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios también. Este es uno, les vuelvo a repetir, de los cientos de pasajes donde nos habla que el Espíritu Santo es Dios. Hay que no vayan a decir: pues es un solo versículo y con eso fácilmente lo derrumbamos. Sí, es lo que hacen los falsos maestros. Pero nosotros tenemos todavía aún más versículos, aún más citas bíblicas, aún más tenemos historias de la Biblia donde nos muestra que verdaderamente el Espíritu Santo es Dios. Otra cosa que también podemos nosotros mostrar para poder decir que creemos que el Espíritu Santo es Dios, es que el Espíritu Santo de Dios tiene atributos iguales a los de Dios. Y nada más voy a dar dos: la omnipresencia y la omnisciencia. Omnipresencia ya sabemos que significa que puede estar en todo lugar. Y dice así el Salmo 139, 7 al 8: ¿a dónde me iré de tu espíritu? No dice a dónde me iré de la presencia de Dios. Entonces aquí cuando dice a dónde me iré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aquí vemos que no podemos escondernos ni de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en el estudio pasado, que Él escudriñaba la mente, ni del Espíritu Santo de Dios. Él es omnipresente. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me podría yo esconder del Espíritu Santo si el Espíritu Santo está en todo lugar? Y van a decir: bueno, es que mandó al Espíritu Santo al Seol, mandó al Espíritu Santo a los cielos, pero es que está el Espíritu Santo en todo lugar y a todos nos ve, y con todos está el Espíritu Santo, lo mismo que Dios y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Y su omnisciencia, significa que Él todo lo escudriña, que Él todo lo sabe. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, nos dice de esta manera la palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. El Espíritu de Dios nos revela a nosotros, a los hijos de Dios, todas las cosas de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada oculto. No podemos mentirle a
Dios, pero al Espíritu Santo no. No podemos mentirle a Jesucristo, pero al Espíritu Santo no. Nosotros hemos creído que el Espíritu Santo también es omnisciente, y cuando nosotros nos equivocamos o fallamos, no nada más le estamos fallando a Dios, sino le estamos fallando a Cristo nuestro Señor y le estamos fallando al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Entonces ya entendimos que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, que es una persona porque posee una mente, posee emociones y posee una voluntad propia. También no voy a leer las citas bíblicas, pero sí se las voy a dar para que ustedes vayan anotándolas. En 1 Corintios 2:10 vemos que el Espíritu Santo piensa y conoce. O sea, no nada más piensa, también conoce los pensamientos de nosotros. 1 Corintios 2:10. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, encontramos que el Espíritu Santo de Dios puede ser contristado. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, siente, es una persona, tiene sentimientos, puede ser entristecido el Espíritu Santo. Efesios 4:30, lo dije. Entonces, ahí vemos que el Espíritu Santo puede ser contristado. Todo esto es para que veamos cuál es la diferencia entre un ser irracional o la electricidad, como dicen algunos, a el Espíritu Santo, que es una persona y que puede ser contristado. Yo sí le digo a este foco que me está molestando y molestando y molestando, no va a hacer nada, de verdad. No creo que se apague el foco o que se baje la luz, solo que se fuera en toda la colonia o en esta casa, ¿verdad? Pero mientras no siente, no dice nada, no puede ser algo inmaterial. El Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios que es contristado. También en Romanos 8, 26 y 27 encontramos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando nosotros no tenemos palabras para hablar con Dios y ya no sabemos qué hacer y nos sentimos mal, dice que Él con palabras indecibles o con balbuceos indecibles, inentendibles, Él intercede por nosotros con el Padre. Entonces, yo no sé si tú le digas a la pared, oye, ¿puedes interceder por mí y decirle a Dios que lo necesito? No creo que la palabra o el foco o no sé, un árbol pueda interceder por mí. Aún siendo un árbol, un ser vivo, no es una persona. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo, por ser una persona, puede interceder por nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11, también encontramos que el Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. Yo no sé de verdad si tú estabas creyendo que el Espíritu Santo era impersonal, o que podía yo burlarme del Espíritu Santo, o que podía yo hacerlo como yo quisiera. De pronto dice que Él toma decisiones de acuerdo a su voluntad. No es que Él se mueve a mi voluntad, o Él hace lo que yo quiero, o simplemente es una fuerza activa. No, Él toma decisiones de acuerdo a su voluntad. 1 Corintios 12, 7 al 11. Y ya por último, porque les vuelvo a repetir, no voy a terminar, porque todas las escrituras me muestran que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Pero ya para terminar, en Juan, Evangelio según San Juan, 14, 16, 14, 26 y 15, 26, encontramos que el Espíritu Santo es nuestro consejero y consolador. O sea, no necesitamos ir al psicólogo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios
que es el que nos aconseja, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos muestra la verdad, el que nos lleva de la mano. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo de mío, a mi Espíritu Santo, para que los guíe, para que los consuele, para que los aconseje. Yo te pregunto, a veces agarras a lo mejor la lámpara y le dices: lámpara, aconséjame, ¿qué tengo que hacer? Un micrófono, no micrófono, aconséjame. Púlpito, dime qué tengo que hacer. Y el púlpito te enseña. No, mis hermanos, no es una fuerza impersonal, no es algo inactivo, no es algo que yo puedo hacerlo como yo quiera, porque es una persona. Así que, mis hermanos, estamos aprendiendo que el Espíritu Santo, junto con el Padre y junto con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, comparten la misma esencia divina, tienen la misma presencia personal y también es invisible de Dios en el mundo. Así como a Dios nadie lo ve, al Espíritu Santo nadie lo ve, y por eso mucha gente lo quiere hacer como quiere, pero la palabra nos muestra claramente que es una persona, y nosotros creemos en eso, que el Espíritu Santo comparte la misma esencia divina que el Padre. También hemos aprendido durante todo esto, entonces, que el Espíritu Santo nos inspira, nos anima y nos ayuda para que la iglesia sea santificada día con día. O yo te pregunto, ¿por medio de qué estás caminando en santidad ahora si antes no podías? Ahora yo puedo caminar en santidad gracias al Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando yo estaba en el mundo, yo hacía lo que quería, me redarguía un poquito, pero seguía yo pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no moraba en mí, no me guiaba, no me inspiraba, no me animaba y no me ayudaba a santificarme. Entonces, no puede ser algo impersonal, porque si no ya entonces creeríamos que la patita de conejo es la que nos da suerte y pobre conejo lo dejaron sin patita. Así que, mis hermanos, no, el Espíritu Santo también tiene voluntad propia. También hemos aprendido, o es necesario que aprendamos durante este estudio, que por medio del Espíritu Santo, únicamente por medio del Espíritu Santo, la humanidad puede ser reconciliada con Dios. No hay otra manera. Tú podrás ser muy religioso, tú podrás hacer muy buenas obras, tú podrás quererte según tu portarte bien, pero nadie, solamente por medio del Espíritu Santo, la humanidad puede ser reconciliada con el Padre. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos tener una comunión y una intimidad con el Padre y con el Hijo. Si no tenemos al Padre, no tenemos al Hijo y no tenemos el Espíritu Santo. Así que necesitamos a los tres, pero no son tres dioses. Que quede bien claro. Porque si no, entonces seríamos politeístas, creeríamos en tres dioses y entonces pues ya no creeríamos en lo que dice la palabra, que Dios es uno solo en tres personas. También necesitamos afirmar y confirmar que el Espíritu Santo es un ser divino y es tan personal como el Padre y como el Hijo. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los tres tiene voluntad propia. O sea, el Espíritu Santo no es títere de Dios, el Hijo no es títere de Dios, no, los tres tienen un pensamiento personal, individual, pero los tres tienen un mismo objetivo. Así como el hombre y la mujer cuando se casan son uno, también el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno, piensan y tienen el mismo objetivo, llevar a la humanidad a la reconciliación con el Padre.
Dios envió a su Hijo, Dios envió al Espíritu Santo, porque cada uno tiene un compromiso, pero es el mismo, la reconciliación y la vida eterna. El Espíritu Santo, mis hermanos, también tenemos que aprender y entender y creer en que ha sido enviado para cumplir su misión. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Preguntaríamos. Porque ya dijimos que una de las misiones es reconciliarnos con el Padre por medio de la sangre de Cristo, pero también nos lleva a la santificación. Pero hay otras cosas más que tiene como misión el Espíritu Santo, que es consolador, exhortador, santificador y algo que también cada uno de nosotros, por eso muchas veces les digo, deben de estar seguros, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad y nos confirma que somos hijos de Dios. O sea, ya el verdadero Hijo de Dios ya no está dudando porque el mismo Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que necesitamos, todo esto, mis hermanos, les vuelvo a repetir, lo pueden encontrar en la Biblia. O sea, no es algo que yo me estoy sacando y que estoy pensando y que estoy inventando. Todo está en la Biblia. Nada más que si nos vamos versículo por versículo, no creo que terminaríamos con toda nuestra declaración de fe. Así que es importante que ustedes, si hay algo, pónganle un signo de interrogación, buscar el versículo. Y se dan a la tarea de buscar y sirve que de esa manera también aprenden a escudriñar las Escrituras. Sí, siguiente punto. El Espíritu Santo, lo que acabo de decir hace rato, trabaja conjunta e inseparablemente con el Padre y con el Hijo, porque los tres son uno mismo. O sea, tienen el mismo objetivo. Los tres trabajan juntos porque los tres son uno solo. No son tres dioses, son uno mismo con diferentes roles al mismo tiempo. Así que, mis hermanos, también es uno de los puntos importantes, que esto los unicitarios son los que lo dicen mucho. El Espíritu Santo, Dios y nuestro Señor Jesucristo no están trabajando por épocas, como algunos enseñan. El Dios fue para el Antiguo Testamento. Jesucristo nuestro Señor vino para morir en la cruz y enseñarnos cómo vivir aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es lo que es el tiempo de gracia, y ahorita estamos bajo la cobertura o bajo la tutela del Espíritu Santo. No, mis hermanos, los tres siguen activos hasta el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen trabajando y van a seguir trabajando por una eternidad. Así como en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu, así también hasta el día de hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque si no, entonces, ¿cómo oraríamos? Espíritu Santo, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, tú eres Dios. Sería una locura. Y tristemente los espiritualistas, o la nueva moda, o la nueva denominación que está ahorita hablando de eso, es que están exaltando al Espíritu Santo. Ya lo exaltan, ya le hablan como si fuera Dios, y no, mis hermanos, cada uno tiene diferente rol, pero es una misma persona. Nosotros hemos oído que nuestro Señor Jesucristo dijo: oren al Padre, pero pídanlo a través de mí, y que su Santo Espíritu morará con ustedes, y Él los consolará y los guiará a toda verdad. Así que, mis hermanos, no es de que ya se acabó la época de Dios, ya se acabó la época de Cristo, y ahora estamos únicamente a través del Espíritu Santo, viviendo y pidiendo y todo. Y Espíritu Santo, aquí y ahora vas a hacer descender oro, y vas a traer sanidad, y vas a liberar, y no sé qué tanto hacen con el pobre Espíritu Santo, porque no lo conocen.
con su Espíritu Santo, no con el verdadero. Así que, mis hermanos, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios han estado presentes desde el principio, porque no sé si recuerden que la palabra creaba. Dijo Dios, hagamos, y la palabra creaba. Ahí está Dios y el Padre. Perdón, Cristo y el Padre. Después dice que el Espíritu de Dios se movía. Y también ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu. El Espíritu de Dios se movía y Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a imagen y semejanza lo haremos. Así que, mis hermanos, es claro cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, hagamos. Cuando está diciendo hagamos, no le está hablando a los ángeles, porque hay quienes dicen, es que le estaba hablando a la creación, es que le estaba hablando a los ángeles, y él dijo hagamos, y los ángeles empezaron a hacer todo. Yo no sé de dónde inventaron eso, porque en la Biblia no dice, ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles estaban haciendo los reinos, los cielos y la tierra. En ninguna parte. Dice que la voz de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Y dijo Dios, sepárense las aguas, y se separaron. Y dijo Dios. No dijo, y los ángeles estaban trabajando a marchas forzadas. En ningún lado lo encuentran. Así que, mis hermanos, si nosotros nos damos a la tarea de buscar palabras donde vemos que Dios habla como si fueran varios. Incluso el nombre Elohim significa pluralidad. Elohim es pluralidad. Y pluralidad, Elohim también se le conoce a Dios como Elohim o Elohim, que lleva H intermedia. Algunos dicen Elohim, otros dicen Elohim, y dicen, no, es que si no dices Elohim, estás equivocado y estás hablando a otro Dios. Mis hermanos, de verdad, Dios entiende tu idioma y mi idioma, y el idioma hasta de los chinos. Así que, donde encontramos una de las hagamos, es en Génesis 3, 22, 24, donde dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, no nada más dijo hagamos, sino también dijo como uno de nosotros. Y vuelven otra vez los falsos maestros y dicen, es que está hablando de los ángeles. No está hablando de los ángeles, porque los ángeles son mayor que nosotros. Dice la palabra que Dios nos hizo un poco menores que los ángeles. Así que no está hablando de los ángeles, no está hablando con los ángeles, y por eso necesitamos aprender a trazar las escrituras correctamente. Ahí viene la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Tenemos que estudiarlo forzosamente y obligatoriamente, mis hermanos. Así que dice, no vaya a ser que sea como uno de nosotros, más bien ya es como uno de nosotros, así que no vaya a comer del fruto de la vida y vaya a vivir eternamente. Eso le correspondía ¿a qué? A nuestro Señor Jesucristo, darnos vida eterna juntamente con el Padre. Porque imagínense si así de pecadores ya como lleva el mundo el pecado, imagínense si viviéramos eternamente, destruimos el mundo, mis hermanos. Gracias a Dios que el Señor no permitió que tomaran del árbol de la vida Adán y Eva. Otro pasaje que vemos también donde habla en términos de varias personas, en términos plurales, es en Génesis 11, 6 al 9. Gracias, amor. ¿Qué haría yo sin mi concordancia? Donde dice, confundamos, dice en el 7 de Génesis 11, ahora pues descendamos y confundamos su lengua. ¿Quiénes iban a descender? Los ángeles.
Los ángeles no tienen el poder para confundir a la humanidad. Ellos no son omnipresentes, ellos no son omnipotentes, y únicamente podía ser Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entre ellos tres hicieron que toda la humanidad en ese momento fuera confundida de su lenguaje, y hasta el día de hoy todos andan confundidos. Todos hablan diferente lenguaje, tanto literal como espiritual. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, y Dios lo que quiere es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que entendamos la verdad de su palabra. Y también otro más fue cuando dijo: ¿quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Nuevamente la pluralidad de Dios a través de las Escrituras. Dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? O sea, está hablando él solo, uno. Dice: ¿a quién enviaré? Y después agrega: ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? La pluralidad de Dios, la individualidad de Dios, siempre mezclada para que no haya confusión. Pero para eso necesitamos que conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, pero sobre todo tener el Espíritu Santo de Dios para que nos revele las cosas escondidas de Dios, los secretos de Dios. Así que, mis hermanos, y ya para terminar, eso lo buscan ustedes, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos al Padre que habla, al Espíritu que desciende y al Hijo que está en las aguas para el bautismo. Padre, Hijo y Espíritu al mismo tiempo. Más claro ya no puede ser, mis hermanos. Pero claro, las sectas, las otras denominaciones, los falsos maestros, aquellos que quieren desviar todo, quieren cambiar lo que dice la palabra de Dios para sus propias conveniencias. ¿Y cómo vemos que ellos están equivocados? Podrían decir: ¿y qué tal si nosotros somos los equivocados? Bueno, pues vamos a ver los frutos de ellos. Los frutos de ellos siguen en pecado, siguen en maldad, siguen fumando, siguen fornicando, siguen adulterando, pero dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios, o que creen en Dios, o que creen en el Hijo. Mis hermanos, no se puede decir que creen en los tres, pero a la vez vivir en la inmundicia. Creo que ya lo dijimos en estudios pasados, que o eres oveja o no eres oveja, ¿verdad? Así que para concluir, mis hermanos, ya casi para terminar, quiero dar estos puntos para que los dejemos bien claros. Creemos que hay un solo Dios. No creemos en tres dioses. Creemos que hay un solo Dios en tres personas. O sea que creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Eso es lo que cree Comunidad Cristiana Betel, eso es lo que predica, eso es lo que enseña, y no nos movemos de ahí porque Dios mismo nos los ha revelado. Y si ustedes se dieron cuenta, antes de que yo continúe, mis hermanos, para nada pronuncié la palabra Trinidad. Para que no digan: es que es católico. No soy católico. No creo en la Trinidad como los católicos. Creo en un Dios en tres personas. Creemos en un Dios en tres personas. Creemos en un Dios trino. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo y son de la misma esencia y son personas. Amén. ¿Sí? Así que no son tres dioses, pero sí los tres son personas, o una sola persona. Son individual, pero a la misma vez de lo mismo. Y mucha gente dice: por eso no lo pueden explicar, porque son tres dioses. No, mis hermanos, es que es algo que Dios no nos quiera revelar, y no vamos a obligar a Dios a que nos revele cómo le hizo para que sean tres personas al mismo tiempo. Eso le toca a Dios. Yo lo único que les digo es que si no tuviera yo a los tres,
mi vida no hubiera cambiado. Mi vida no hubiera sido transformada y yo no puedo dividirlos a los tres, porque entonces lo único que haría yo, aparte de una tricotomía, no viviría yo en la santidad o en el camino que ahora Dios ha trazado a través de Él, de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. A los tres los necesito, pero yo sé que los tres son un solo Dios. Así que no creemos en tres dioses. Creemos también que por medio del Espíritu de Dios, las personas pueden o podían cumplir tareas específicas. Únicamente a través del Espíritu Santo de Dios se pueden cumplir tareas específicas. ¿Cómo qué tareas específicas? Como las de los profetas que hablaban sin temor. Ningún profeta que no fuera de parte de Dios era tan firme como los profetas de Dios. ¿Por qué defiendes tan ferozmente o estás tan fieramente defendiendo la palabra de Dios? Porque el Espíritu de Dios nos da el poder para hablar con esa seguridad. No soy yo. No, ay, que sí, que es muy valiente. No, es el Espíritu de Dios que mora en mí. El Espíritu de Dios que da más fuerzas de las que yo tengo. Dice la palabra que el Espíritu nos da fuerzas como el águila, porque si no nos cansaríamos y nos agotaríamos. Así que los profetas hablaban sin temor gracias al Espíritu Santo. También el Espíritu Santo de Dios nos sorprende de una manera que vemos como un simple pastor que nunca creyó que iba a salir de ahí se convirtiera en rey. Dios hace maravillas, mis hermanos. De lo más vil y menospreciado, Dios avergüenza a los sabios. Le damos gracias a Dios que se presentó a nosotros siendo lo que no éramos, lo más vil, lo menospreciado, lo que no servía. Dios hace maravillas con eso. Hace obras de arte, dice. También vemos cómo el Espíritu Santo de Dios nos lleva a ganar batallas que para nosotros eran imposibles. Y de esto encontramos a un Gedeón que decía, es que Señor, yo no voy a poder acabar con los enemigos tuyos. Y decía el Señor, ok, llévate la mitad. En lugar de decir, llévate más, no, le dice, sí, llévate la mitad. Y luego más adelante, Señor, pero son pocos. Ah, sí es cierto. A ver, ponlos a prueba y regresa a los cobardes y regresa a todos. Y entre más nos quejamos, el Señor nos va dejando más solos. ¿Y para qué es, mis hermanos? Para que nos demos cuenta que no podemos solos, ni podemos con muchedumbre, que lo único que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios. O sea, nos va dejando y dice, Señor, ya estoy solo. Así es como te quería ver. Ahora humíllate, porque mi Espíritu Santo es poderoso y te va a levantar. Y gracias al Espíritu Santo peleamos batallas que no hubiéramos podido pelear solos. Pero el Espíritu Santo de Dios es mucho más que un ejército. También hemos visto cómo personas confiaron tanto en el poder de Dios y en el poder de su Espíritu Santo que estuvieron dispuestos a dar vueltas a unas murallas, a un reino fuerte llamado Jericó, y decía, pero no vas a decir nada, no vas a hablar, y vas a dar vueltas y vueltas, y hasta que yo diga, vas a gritar. Y con nuestro grito se cayeron los muros, ¿no, mis hermanos? La fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios derribó esas murallas, cayeron esas murallas y el enemigo fue derrotado. ¿No puedes derrotar al enemigo? Deja que el Espíritu Santo de Dios lo haga. ¿No puedes derrumbar esas murallas? Deja que el Espíritu Santo de Dios lo haga. De verdad, mis hermanos, gracias al Espíritu Santo de Dios, ahora hacemos cosas que no imaginábamos poder hacer. ¿Cómo que ya perdonaste? Sí, pero no fui yo. Fue el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, que me llevó a perdonar, me llevó a amar, me llevó incluso a orar por mis enemigos. Mis hermanos,
Algo que yo no hubiera podido hacer si no morara en mí el Espíritu Santo de Dios. Si no morara en mí el Espíritu Santo de Dios, ya me hubiera yo suicidado. Pero el Consolador me sana, me levanta, me exhorta, me anima, me lleva a la santidad. Lo que acabamos de ver hace rato, mis hermanos. Así que, mis hermanos, también vemos cómo por medio del Espíritu Santo de Dios hubo un hombre que creyó tanto en él, en Dios y en el Espíritu, que estuvo dispuesto a estar orando, y ese Espíritu cerró las bocas de los leones. No fue Daniel el que cerró la boca de los espíritus, la boca de los leones, sino fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y todo, mis hermanos, lo que podemos leer a través de las Escrituras, si ustedes no han leído detenidamente, muchas de las historias, mucho de lo que vemos en las Escrituras ha sido por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos consuela, nos ayuda. De verdad, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios hace todo eso. ¿Por qué? Porque también le interesa que todo eso salga a la vista, porque Él mismo es Dios. Así que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y aún se sigue moviendo. Así como en el principio se movía, así hoy se sigue moviendo el Espíritu Santo de Dios. Otro más, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos de Jesús y se sigue derramando el Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu Santo se recibe el poder también para compartir su mensaje sin temor a la muerte. Y mira, Faraón, voy a decirte que mi Dios va a acabar contigo. Y no tenía temor. Y después se levantan los apóstoles, los discípulos, y no vamos a callarnos porque no le tenemos temor al hombre, porque vamos a hablar porque debemos de hablar, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué es lo que te da el valor para seguir firme? El Espíritu Santo de Dios. ¿O que eres muy valiente? No, gracias al Espíritu Santo de Dios permanecemos de pie, mis hermanos, sin temor a la muerte. Así que el Espíritu Santo de Dios construye, anima, santifica la iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda, algo también, bueno, es que todo es importante, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a comprender las Escrituras. Sí, amén. Yo en lo personal leí 3 veces las Escrituras sin el Espíritu Santo de Dios y pregúntenme si las entendí. Nada, absolutamente, eran palabras en coreano, en chino, en no sé qué idioma. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a entender las Escrituras, a comprenderlas, nos guía en las decisiones. Oye, ¿lo hago o no lo hago? Pregúntale a Dios y su Espíritu Santo te va a guiar a tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios intercede por nosotros, nos da las fuerzas verdaderas para hacer el bien, para perdonar y para amar. Amén. También por medio del Espíritu de Dios se nos otorgan dones espirituales. ¡Ay, entonces yo tengo el poder! Sí, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, tenemos el consejo, la fortaleza, el conocimiento, el discernimiento, la piedad y el temor a Dios. Gracias al Espíritu Santo. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo no es un foco. El Espíritu Santo no es electricidad, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, mis hermanos. Por medio del Espíritu Santo también fueron escritas las palabras de Dios, ya que por medio del Espíritu Santo estos hombres fueron inspirados para que pudieran escribir todas las verdades de Dios. El Espíritu de Dios nos capacita para entender la verdad, para exaltar a Cristo, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio.
Eso lo dice la palabra, mis hermanos. Todo esto que les estoy dando está respaldado bíblicamente. Por medio del Espíritu Santo somos llamados para acudir al Salvador y por medio de él se efectúa la regeneración. El Espíritu Santo es el que nos lleva a clamar a Dios para salvación y es el que nos ayuda a la regeneración. Él efectúa eso. Y ya, ahora sí, para darle fin, el Espíritu de Dios ayuda al creyente, al Hijo de Dios, al cristiano verdadero, a formar el nuevo carácter que ahora tenemos. Es gracias al Espíritu Santo. Él nos ayuda a formar nuestro nuevo carácter, nos conforta, pero también nos confronta, nos consuela, pero también nos exhorta y nos reprende y ya no nos sentimos huérfanos. Amén. Ahora ya sabemos que tenemos un Padre porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra y podemos clamar Abba Padre. Y ya, punto final. El Espíritu Santo de Dios es el sello permanente, Amén. el sello indeleble para el día de la redención total. Porque ya fuimos perdonados, pero va a haber una redención total, una redención final. Amén. Y el Espíritu Santo es el sello, la tinta indeleble, no se puede quitar, el sello permanente de que hemos sido comprados a precio de sangre y ahora somos verdaderamente hijos de Dios, no nada más creación de Dios, sino creemos y confiamos por medio del Espíritu Santo que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.